La clarividencia es real. El trabajo de Marcelo Quitapache es esencial para la policía. A Micaela no la iban a encontrar jamás. Se hablaba de un asesino serial por las características. Él, sin saber absolutamente nada del caso, comienza a dar detalles de la víctima. Y solamente los que estábamos ahí las conocíamos. Todos tenemos ese potencial. Lo que ocurre es que no lo utilizamos. Montevideo, Uruguay. La policía procuraba resolver un caso de homicidio, pero la investigación parecía estar paralizada. Un mes después, las pruebas se presentan de la forma más inexplicable. Descubrí mi don accidentalmente, digamos. O sea, en realidad es como una extensión de los sentidos. Cuando era niño, tenía 4 años, 5 años, lo primero que un niño quiere hacer es atender la puerta o el teléfono. Y de hecho siempre era el primero en atender. De hecho escuchaba el timbre e iba corriendo a atender la puerta y cuando estaba por abrir apretaban el timbre. Y lo mismo pasaba con el teléfono, o sea, escuchaba sonar el teléfono, iba corriendo y cuando estaba llegando a atender el teléfono sonaba el teléfono. De alguna manera me adelantaba a los acontecimientos. A los 14 años salíamos del liceo con unos amigos y en un momento determinado cuando estábamos llegando a la esquina me paré y ellos me decían, dale, apurate que no llegamos. Le digo, no, paren porque algo va a pasar. Y unos segundos después un camión había perdido los frenos y se dio contra la esquina donde posiblemente hubiéramos estado si hubiéramos seguido caminando. Ahí me di cuenta que algo extraño pasaba. Marcelo asegura que logra canalizar esta habilidad a través de objetos o ropas de las víctimas o personas desaparecidas. Existe a capacidade da clarividência, consegue ver coisas que as pessoas outras não veem. De cualquier plano, no importa. Puede venir del pasado, del presente, del futuro. La clarividencia es real. Para mí hay una base física que permite repetir el proceso, porque el espacio-tiempo no existe. O sea, en realidad entiendo que la física que utilizamos es arcaica, es vetusta, y todo está vinculado al tema de la física cuántica. Por eso uno puede obtener información desde un lugar determinado de algo que haya sucedido en cualquier lugar del mundo. Y así como lugares geográficos, también espacio-tiempo. O sea, uno puede obtener información de algo que haya pasado hace 500 años y de algo que haya pasado hace 5 minutos. Pero ¿quién es este hombre que dice ser capaz de resolver casos policiales utilizando su mente? Mi primer caso oficial, por decir de alguna manera, como psíquico, colaborando en un caso de Jonathan Viera en 1991, que fue un niño que había desaparecido en Salinas. Fuimos hacia atrás en el tiempo, hacia el momento en que el niño había desaparecido, y empiezo a visualizar como una imagen aérea una laguna con 2 tanques de OCE, y veía la imagen invertida. Y a 1,2 kilómetros de donde él había desaparecido, había una laguna que se llama Laguna del Cisne, pero la policía y los bomberos ya habían dragado, habían buscado la zona y no lo habían encontrado. Unos días después, unos fotógrafos que fotografían aves justo están en esa laguna y encuentran el cuerpo de un niño metido de cabeza en la laguna. María Victoria Williams, que desapareció en febrero del 92, ya estaba toda la ciudad, digamos, alborotada. Ya se hablaba de un asesino serial por las características. Percibí que ella estaba muerta, tirado debajo de una acacia. Encontramos un parador y detrás del parador encontré un monte de acacias y vi una acacia y me sorprendí porque era la misma imagen que yo había visto. Fui al lugar y me tiré en el lugar como yo la veía, que la veía de costado, como con un saco beige y tenía algo en la cabeza. Y me preguntaban si no estaba el cuerpo ahí, entonces ¿dónde estaba? Yo le digo, bueno, lo puede tener en algún lado y después lo pueden tirar acá. Y tal. Pasaron 2 días y me llaman de mañana de que había aparecido el cuerpo de María Victoria Williams justo debajo de la acacia donde yo había estado. Yo desarrollé una metodología que se llama sustitución de percepciones. Por lo general empiezo a visualizar de macro a micro. Por ejemplo, veo una montaña o un cerro con una cruz encima. Luego veo un lago con un puente rojo. Luego veo una casa amarilla sobre ese lago. Entonces, sobre esos datos, lo que se hace desde el punto de vista científico es
en el lugar donde fue vista por última vez la persona, en el entorno hay una montaña o un cerro con una cruz encima, a 25 kilómetros hay una montaña con esas características. Entonces vas a ese lugar. Bueno, ¿dónde hay un lago con un puente rojo? A 8 kilómetros, en ese lugar, en ese paraje, hay tal lugar. Entonces vas a ese lugar. Bueno, ahora, ¿dónde hay una casa amarilla sobre ese lago? A 600 metros hay una casa amarilla. Entonces vas al lugar y allí provocás la búsqueda o provocás la búsqueda de testigos o prendas o elementos que puedan de alguna manera corroborar. Pero es extraordinario porque es como un rompecabezas que vas armando y la tecnología luego permite ubicar también esos lugares, programas que te permiten ver desde el punto de vista satelital. En realidad entiendo que todos tenemos ese potencial. Lo que ocurre es que no lo utilizamos. Nuestros ancestros lo que hacían eran adelantarse a los acontecimientos. O sea, ellos subían a una montaña porque venía una inundación. Ellos se guarecían porque iba a llover. Lo que pasó fue que el cerebro inteligente le permitió modificar el medio ambiente. Y de esa manera, si llovía, tenían techos, si hacía frío, tenían un abrigo, si venía un animal, tenían una lanza. Entonces, el hombre ya no necesitaba anticiparse a los acontecimientos para poder sobrevivir. Pero no quiere decir que no lo tengamos. El problema es que no creemos que lo podemos utilizar. El 27 de marzo de 2019, Micaela Honrubio, una mujer de 30 años, fue víctima de femicidio perpetrado por su expareja. La familia de la joven recurrió a Marcelo en busca de ayuda. Tuvimos una muerte dudosa, una joven, múltiples heridas de arma blanca, ultimada. La investigación se dirigía hacia una persona, la última con la cual esta joven había salido. El caso de Micaela Honrubio fue uno de los casos, digamos, más violentos, por decirte algo, que me tocó colaborar. De hecho, nunca había percibido el grado de violencia que obtuve en esa primera instancia de tomar contacto con los elementos. Micaela Honrubio había desaparecido un 27 de marzo del 2019. Fue vista por última vez con un hombre que la levantó de una parada de ómnibus y se dirigieron por la ruta hacia la ciudad de San José. Ellos estaban en una villa allí en un pueblo, Villa Rodríguez, aparentemente en una situación violenta, por lo que veían las noticias, pero pensé que no era un caso como para mí, porque ya habían visto, digamos, a la persona, el auto, o sea, de alguna manera ya se tenía identificado, pero a medida que fueron pasando los días, se detuvo la persona que supuestamente estaba involucrada, pero ella no aparecía por ningún lado. Pero la familia de Micaela no estaba intentando localizar al asesino, sino el cuerpo de la joven. Tenía también mi escepticismo, tenía mis dudas, él sin saber absolutamente nada del caso, salvo el nombre, el apellido, la edad y unas prendas de ropa que le había proporcionado la madre, se parapeta en la escena y comienza a recorrer lo que había pasado esa noche. Y verdaderamente fue la gran sorpresa. Bueno, con Marcelo Questapache nunca uno pierde la capacidad de asombro. Recibí las prendas y me puse a trabajar al respecto. Cuando me posiciono con las prendas, al tocar la prenda me genera un desprendimiento extraordinariamente intenso, asociado de violencia, que no podía creer lo que estaba visualizando. Veía como que el victimario era hábil en el manejo del cuchillo. Comienza a dar detalles de la víctima y solamente los que estábamos ahí, que habíamos estado en la escena 3 horas antes, las conocíamos. Dibuja al autor, dibuja efectos del autor como un anillo, un importante anillo que portaba en su mano derecha, y resulta que a quien estaba dibujando era a quien había denunciado la desaparición de esa joven y que terminó siendo su expareja y terminó siendo el autor del homicidio. El homicida, luego de estar en la cárcel y que seguía negando su participación en los hechos, pese a que habían pruebas de sobra para señalarlo como el autor del homicidio, había dicho en más de una ocasión que a Micaela no la iban a encontrar jamás. Tuve posibilidad de trasladarme a San José y pude tener contacto con el auto del homicida. Me senté en el auto y sentía realmente la violencia del carácter del victimario, ¿no? Y el odio que tenía por esa víctima, y trato de alguna manera de percibir los pasos que hizo después que la mató. Iba manejando por la ruta y en un momento veo que es como que se
doblar a la derecha y entra en un camino de tierra que tenía como determinado inclinación hacia arriba. Y después me viene la imagen de un niño y dos abuelos, que eran como abuelos o personas que lo habían creado a él de alguna manera en ese lugar. De ahí fuimos en auto con la policía hacia la seccional. Me confirman de que justamente él tiene unos abuelos maternos o paternos que está con esas características, y justamente a 1 kilómetro y poco de donde él tuvo ese incidente de disparos con la víctima, estaba la entrada hacia el camino de esos abuelos. Una vez que obtuve esa información, nos subimos allí con la policía y fuimos al lugar y encontramos el campo donde había vivido con sus abuelos. Nos metimos por un costado que había un viñedo y llegamos a la parte de atrás, que había un arroyo, era como su coto de casa, su lugar, y empezamos a percibir olor a descomposición. Y bueno, allí finalmente la mujer fue encontrada y bueno, después terminó el caso con que el hombre fue formalizado por femicidio, y posteriormente el hombre no llegó a cumplir la pena porque según lo que indicaron las investigaciones, el hombre se suicidó en la cárcel. ¿Tiene Marcelo Aquistapase la habilidad de visualizar hechos solo por entrar en contacto con objetos de las personas que lo protagonizaron? ¿Serán individuos como él quienes en el futuro se ocupen de las investigaciones policiales? ¿O, como Marcelo afirma, todos nosotros poseemos ese potencial y algún día lograremos destrabarlo? Con el paso de los años, Aquistapase lo que ha hecho es colaborar ya de manera continua con la policía con algunos casos. En la investigación criminal tenemos dos grandes patas, que son el trabajo criminalístico, como lo son los perfiles de ADN, como lo son las huellas dactilares, y tenemos el trabajo de campo del investigador, la recolección de testimonios de testigos. Pero cuando no tenés ninguna de las dos patas, tenés que acudir a toda herramienta válida para guiarte. Y eso es Marcelo Aquistapase. Yo estoy colaborando desde 1991. Yo trabajé en publicidad muchos años, tuve agencia de publicidad e incluso tuve imprenta. Entonces entendía que si se sabía lo que yo hacía, como que quizás le sacaba un poco de seriedad a mi trabajo como publicitario. Entonces durante años no se supo lo que yo hacía. Cuando surgió a la luz, lo que entendí es que de alguna manera, usando mi perfil publicitario, era tratar de documentar los casos donde yo había participado y de esa manera darle seriedad a mi trabajo. Y otra de las cosas que entendí era que no podía cobrar por colaborar. Porque todo el mundo me dice, bueno, pero vos dedicás tiempo, dejás de hacer tus cosas, dejás de estar con tu familia, poder ayudar a alguien que no conoces. Y mi padre me dio la respuesta. Yo en realidad decía, yo no puedo cobrar por eso. Y mi padre me dijo, claro, o sea, un abuelo, un tío, un hermano, un hijo no tienen precio. Entonces, digo, tú no podés cobrar algo que no tiene precio. El trabajo de Marcelo Aquistapase es esencial para la policía, siempre y cuando entendamos el trabajo de Marcelo como una guía. No va a ser un medio probatorio nunca para que la fiscalía acuse o para que la justicia procese, formalice o condene a una persona. Pero sí va a ser una guía fundamental en la investigación criminal.